Usted dirá, bueno, usted lo ha planificado. No, yo no tenía ni idea. No tengo ni idea cuando me paro acá quién va a cantar, cómo van a cantar y qué van a decir y de qué se tratan las canciones. Pero solo Dios sabe. Y yo pienso que va mucho con lo que vamos a hablar hoy día. Y si usted me está escuchando, por favor, consígase un cuadernito, consígase algo y apunte los versículos, porque mi esposo hoy día no va a poder poner los versículos porque se ha ido a dar la clase a los niños. Entonces no va a haber quien ponga los versículos ahí. Pero es muy importante que usted haga algo con este pasaje que vamos a hablar y lo aprenda sobre todo y se le enseñe a otro. Porque Dios quiera que cuando pasemos por los versículos que tenemos ahora, usted entienda que hay una sola manera de crecer en el Señor. No hay diferentes maneras, ni actividades, ni otras, solamente la manera que nos dijo el Señor Jesucristo. Y para mí es importantísimo que usted aprenda esto. El mismo título lo dice, aprended de mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, aprended de mí. Yo siempre les he dicho bien claro que cuando yo leo la palabra de Dios, yo siempre voy a preguntar, ¿es posible eso? ¿Es posible eso? Y le pregunto a Dios, ¿por qué dices eso si no es posible? Cuando el Señor Jesucristo dice en Juan 14:12, porque todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Yo le voy a preguntar, ¿es posible eso? ¿Hay alguien que me puedas enseñar o que pueda conocer que haga eso? O sea, ¿es posible hacer eso? Cada vez que veo eso cuando dice, ustedes son sal y luz del mundo, ¿es posible eso? Porque yo entiendo que tú eres la luz, entiendo que tú caminas sobre agua, entiendo que tú pones las manos sobre los enfermos y sanas, pero es posible hacer las obras que tú hiciste. Y yo pienso que todo empieza en la disposición que debe haber en cada persona de aprender de Él. Aprended de mí. Yo les he contado a ustedes muchas veces que yo no me convertí en una iglesia. No me convertí en una iglesia, sino fue a raíz de la muerte de mi hermano. Busqué algo que me dijera sobre la muerte. Encontré un libro que de casualidad era la Biblia. Yo la iba a dejar porque creía que era el libro con que las religiones estafaban a los pobres. Pero vi el nombre de mi hermano, que es Santiago, y lo comencé a leer. Lo leí por 3 meses. No estaba en ninguna iglesia, no había conocido a ningún pastor, no había conocido a nadie, no había conocido a ningún cura, no había conocido a nadie. Entonces, cuando leo la palabra de Dios en directa, a mí me conquistó. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo. Otra vez mi pregunta sería, ¿es posible eso, Señor? Entonces, para mí fue así. Nadie me habló del Señor, nadie me dijo, mira que tienes que levantar la mano, que tienes que hacer una oración, que tienes que eso, si no vas a ir al infierno, el Señor te va a salvar. Nadie, no había evangelismo explosivo, no había nada alrededor mío, solamente la muerte de mi hermano. Y yo averiguar. Yo estudiaba en esa época ya terminando arquitectura. Y para mí era bien importante que el Señor me hablara de una manera especial. Utilizó Santiago para llamarme la atención y para poder. Santiago 5, usted puede leer Santiago 5 y léalo para que vea cómo el Señor sabe cuál es tu pensamiento. Porque yo en esa época era medio comunista. Y yo era comunista de salón, nosotros nos llamamos, o sea, nos sentábamos en un café. ¿Te acuerdas tú, Ramón, del café Haití en Miraflores? Ahí nos sentamos con Ramón, creo que me he sentado contigo ahí, no pagaste la cuenta. Pero nos sentábamos y tomamos café y solucionamos el mundo. Ese era el comunistoide, digamos, el comunista de salón, ¿no? Nunca había una guerra, no había una lucha, nada, sino pedíamos que hubiera igualdad social y todas esas cosas, pero solamente teoría, porque veníamos generalmente de familias acomodadas, o sea, familias que tenían recursos y era todo teoría, era como que nos quiten a nosotros el dinero, en pocas palabras, ¿no?
O sea, todo era teoría. No sé si usted ha pasado por eso y comienza a hablar de Marx y comienza a hablar de todas esas cosas que hay, ¿no? De Stalin, de lo que está haciendo Stalin en este momento. Bueno, eso era más o menos mi vida y el Señor sabía, y por eso creo que empieza el Señor a llamarme la atención con Santiago 5. Oh ricos aullad. Así empieza Santiago 5. Y eso me llamó la atención y leí toda la palabra de Dios. Cuando terminé de leer la palabra de Dios, no había alternativas, no había, como digamos que, mira, anda estudia un seminario y anda y, ¿cómo se llama? Vas a ir a una iglesia, vas a ser diácono, poco a poco te vamos a hacer maestro de escuela dominical y te vamos a hacer esto. No había organización, no había nada, porque no conocía a ninguna iglesia. La única cosa que entendí que Jesús me pedía era que aprendiera de Él directamente. Entonces, comencé a aprender de Él directamente. Comencé a leer todas sus palabras. No sé si ustedes se acuerdan que había unas Biblias que venían las palabras de Jesús en rojo, ¿no? ¿Han leído eso? Leía todas las palabras, me leí todos los evangelios, volví a releer todos los evangelios, leía Génesis, me encantaba Génesis. Yo ya sabía algo de Génesis, ya sabía algo del Antiguo Testamento. No sabía casi nada del Nuevo Testamento. Leí Juan y me impresionó, ¿no? Y leí también Hechos, el libro de Hechos y las epístolas, y me di cuenta que hasta Pablo dice que ustedes han aprendido así de Cristo. O sea, ni siquiera decía Pablo, han aprendido de mí, sino han aprendido de Cristo. Está en Efesios capítulo 4, verso 20, por si acaso, si usted lo busca. Aprendí así, aprendieron ustedes de Cristo. Por eso para mí el aprender de Cristo era increíble, y en esos 3 meses aprendí de mi Señor. Aprendí a Cristo. Tanto aprendí que lo hice mi Señor. Reconocí sin que nadie me explicara, nadie me predicara. No asistía a un de canciones ni nada. Solo con el Señor entendí. Y para mí era importante porque para mí en ese momento la palabra de Dios realmente tocó lo más profundo en mi corazón. Yo sé que la mayoría de ustedes han escuchado sermones, muy pocos han leído la Biblia. Muy pocos. Y si han leído la Biblia, son versículos pequeños o libritos que le mandan o meditaciones que le mandan. Pero leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis es una bendición, es una belleza. En 1 Juan capítulo 2, el verso 27 nos dice que el que te enseña es la unción que tú recibiste, es el Espíritu Santo. En capítulo 14 dice bien claro que el Espíritu, y en capítulo de Juan 14 y Juan 16 dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y te hará recordar las cosas que el Señor Jesucristo habló. Para mí todo eso era algo increíble, pero tenía esa pregunta: ¿será posible esto? ¿Sí? ¿Es verdad lo que tú dices, que vamos a ser nuevas criaturas? ¿Que somos hechuras de Dios? ¿Y que tú ya tienes obras preparadas para nosotros? ¿Será posible eso, Señor? Entonces vinieron esta serie de versículos en estas preguntas. Lo que tienes que hacer, Douglas, en pocas palabras, es aprender de mí. ¿Cómo me vino este versículo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Para mí era increíble eso: yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Yugo es algo que se ponía entre 2 animales para poder arar uniformemente la tierra. O sea, tú estás atado con el Señor Jesús, llevad mi yugo, estás con Él, ¿no? Y dice bien claro: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí. Entonces, para mí, esa palabra fue increíble: aprender de mí. ¿Y cómo aprendo de ti, Señor? Y parece que ahí, en esa pregunta, el Señor me guió por toda su palabra, me guió por toda su vida. He escrito un libro que ustedes lo han estudiado seguro, que se llama Jesús. Y ustedes lo dan como curso acá sobre Jesús. Y eso es lo que aprendí del Señor. Lo que más me asombraba del Señor Jesús es que Él había muerto en la cruz por mí, para que yo sea como Él. Cuando llegué a una iglesia, esa idea se comenzó a desaparecer. Era como: Jesús es inalcanzable, inimitable y todo. El único perfecto es Él, el único que no peca es Él, pero tú eres simplemente un mundano que vas a mirar de lejos a Jesús. Entonces no entendí todo lo que había aprendido por mí mismo. Aprender de mí. Para aprender de mí era increíble, porque dice que yo soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso. Entonces, Señor, si no puedo aprender, porque no entiendo que nunca podemos llegar a ser como tú, ni ser como tú estás bien lejos, tú eres lo máximo, y yo no puedo ser como tú, aunque la Biblia dice que la razón que tú has muerto en la cruz es para que yo sea como tú. Por eso cristiano significa pequeño Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? Y fue tan clara su palabra cuando me dice, hallaréis descanso. ¿Y saben qué? Cuanto más aprendí el Señor Jesús, cuanto más le permitía que Él actuara en mi vida, cuando más le permitía, comenzaba a encontrar descanso. Pero conocí las iglesias, conocí la religión, me bauticé, conocí todo. El problema es que yo había aprendido que todo lo hace Jesús en mi vida. El que yo no peque no depende de mí, sino depende del Señor Jesús. Porque yo intenté, ya llegué a la iglesia, aprendí que tenía que hacer un esfuerzo, que tenía que dedicarme, que tenía que ponerme a leer, que tenía que hacer todo de mí. O sea, todo era mío. Y la verdad lo intenté, comencé, fui a un seminario, fui a hacerlo y traté de hacerlo yo y fracasé. No hallé descanso. Todo era angustia, hasta el día que iba a predicar, hasta el día que iba a exponer, el día que iba a hacer una conferencia, el día que nos presentamos entre líderes religiosos y todo era como una especie de cara. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Cuántos de estos tienes? Era algo increíble, no tenía nada de descanso. Hasta que el Señor, en su misericordia, otra vez me llevó a ser el muchacho inocente de 20 años que leyó su palabra sin influencia de nadie. Y comencé a regresar a ver la palabra de Dios y escribí un libro que se llama Meditación Q. Me acuerdo que una vez un líder religioso me dijo, me han dicho que te van a votar de la denominación que tú perteneces porque has escrito Meditación Q. Y eso es del Tibet, y eso es del esto y el otro. Me amenazó, y ya se están reuniendo para votarte. Y yo, qué curioso, porque el escribir ese libro me ha dado una visión totalmente diferente. Me dio la visión de que conforme aprendo de Él, Él comienza a hacerse cargo de mí. El secreto es aprender constantemente de Él. El día que tú ya sabes la Biblia, te sabes toda la historia y puedes trabajar de guía turístico en Jerusalén y no necesitas ya aprender más, ese día dejaste de crecer. Porque el Señor tiene para enseñarte cosas que tú ni siquiera te imaginas. Él es el creador del mundo. Cuando me hice doctor en neurociencia, me hice doctor en neuropsicología y entendí el cerebro, dije, qué tal maravilla. Y esto lo diseñó mi Señor. Y es diseñador de ese cerebro, me da la oportunidad de hablar con Él, de aprender de Él. Dios mío, te doy gracias por todas las cosas que has hecho, por todo lo que has hecho en mi vida. Es increíble que yo pueda aprender de ti. Cuando comencé a preguntarlo, ¿cómo se aprende? Señor, en primer lugar, tienes que estar conmigo. Si me amas, guarda mis palabras. Y yo y mi Padre te amaremos y haremos morada en ti. O sea, cuando tú vas directamente a la palabra y escuchas sus palabras. Pero en esa época de los apóstoles, ¿cómo puedo buscar un ejemplo? Porque realmente no había Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué leían ellos? El Nuevo Testamento era Jesús. Entonces, ellos tenían que pasar al lado de Jesús para poder aprender, porque Él iba a decir sus palabras. Los judíos tenían una costumbre. Ellos escuchaban nomás las lecturas en las sinagogas. Nadie tenía pues los rollos enormes para poder leer, sino escuchaban y memorizaban. Y por eso era importante que se lo dijera a sus hijos al caminar, al levantarse, porque memorizaban. La memoria de ellos era increíblemente grande. Por decir, ustedes están acostumbrados al teléfono y están acostumbrados a preguntarle a Google.
Es más, ahora se han hecho estudios en el hipocampus con el GPS. ¿Se acuerdan lo que es GPS, no? En español ni sé cómo se dice GPS, la verdad. El GPS, le dirán el GPS, pero se ha hecho la ciudad más difícil de poder recorrer en el mundo, dicen que es Inglaterra. Y dicen que, porque se han hecho estudios, se han hecho MRIs, o sea, resonancia magnética, en el cerebro de los taxistas de Inglaterra, y su hipocampus, que es el centro, hipocampus, que es el centro de la memoria, es gigante. Desde que ha aparecido el GPS, se le ha reducido. ¿Pueden creer eso? Ustedes supongo que utilizarán GPS para conducirse por acá, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes utilizan GPS? ¿No? Bueno, si usted utiliza GPS, su memoria, el centro de la memoria que es el hipocampo, se está reduciendo poco a poco porque no lo usa. Los judíos escuchaban y podían memorizar porque lo repetían. Ya antes hemos hablado de eso, de escuchar y repetirlo. Si usted escucha este mensaje, se aprende los versículos, lo repite, ya lo va a tener memorizado usted. Pero si usted escucha ese mensaje y dice, por fin cumplí con mi domingo, ya no voy al infierno, y se va a olvidar realmente del mensaje, ¿no? Porque la mayoría generalmente lo que hace es religión, ¿no? Viene, escucha, es el sacrificio que tiene que hacer, pues asistir los domingos, y ya regresa y todo, y no vuelve a repetir más el mensaje. Y también se han hecho estudios de eso, porque de todo se hace estudios hoy día, ¿sabe? Bueno, antiguamente la única manera de poder aprender de Jesús era estar con Él. Por eso, si tú querías aprender del Señor y el Señor, tú le preguntabas, Señor, quiero aprender de ti, Él te va a decir que tienes que estar con Él. Y la pregunta clave para saber si yo podía o el Señor Jesús quisiera enseñarme a mí o dejaría que yo aprenda de Él, la pregunta era, ¿dónde vives? ¿Entiendes? No me dice, ¿dónde queda tu universidad? ¿Dónde queda tu instituto? ¿Dónde queda tu escuela? ¿Dónde queda tu iglesia? No, es dónde vives. Y dice, ¿por qué dónde vives? Porque la única manera de aprender de ti es vivir contigo. Entonces, ¿dónde vives? Y por eso, cuando los primeros apóstoles, ¿no?, los primeros discípulos, fueron donde el Señor Jesús, le preguntaron, Señor o Rabí, ¿dónde moras? Y Él les dijo, ven y ve. Y de ahí estuvieron con ellos 3 años. Porque esa era la manera que se enseñaba antiguamente. Por decir, yo no tengo alumnos hoy día. Tengo instituto, enseño y todo, pero no tengo alumnos. ¿Por qué? Porque ninguno vive conmigo. La única alumna que tengo es Marisol. No, porque hasta mis hijas ya se mudaron, pues. Pero nadie está dispuesto a escucharme todos los días, a seguir. Una vez tuve uno así, se llama Jerry, usted lo conoce, Jerry Orozco. Lo tomé y estuve con él como 1 año, casi todos los días lo veía, incluso le daba libros que tenía que leer y él seguía. Pero es algo increíble porque uno aprende, no solamente aprende de uno, sino aprende también de la persona que está al lado suyo. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Y él dijo, venid y ver, es lo que le dijo. Y estuvieron con ellos. Para mí es increíble. Por eso el Señor Jesús, cuando le preguntan, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Nosotros creemos que es, ¿cómo no puedo ir al infierno? Yo no quiero ir al infierno, porque para nosotros ahora en las iglesias lo que nos han enseñado que salvo es no ir al infierno. Y por eso tú tienes que hacer una operación, levantar la mano, hacer una oración, recibir en tu corazón, que ni siquiera sabes lo que es recibir en tu corazón, y decir, yo soy salvo, no voy al infierno. Pero en ese caso, salvo no era no ir al infierno. Salvo es cómo puedo ser completo. La palabra salvo significa completo. ¿Cómo puedo ser completo? ¿Cómo puedo ser como tú? Como que tú eres todo. ¿Cómo puedo ser completo? No es cómo puedo evitar ir al infierno. Y entonces cuando él dice, por eso es que no se entiende la respuesta del Señor Jesús, porque el Señor Jesús nunca dijo, levanta tu mano, pasa acá adelante, haz una oración y vas a ser salvo. Nunca dijo el Señor eso, nunca. Si fuera así, bueno, lo hemos aprendido a través de evangelismo explosivo y todas las cosas que enseñamos acá, pero si fuera así, si fuera eso lo del Señor Jesús,
aunque sea un día lo hubiera hecho, aunque sea en una oración lo hubiera puesto. Pero cada vez que le preguntaron, el hombre rico cuando fue y los fariseos cuando fueron delante de él, él siempre daba el contexto de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y sígueme. El niégate a ti mismo, por supuesto, es cambiar totalmente tu entendimiento. No solamente piensas en ti, ahora ya no puedes pensar en mí. Y es un complemento, un contexto, las personas que lo querían seguir. O sea, querían seguirlo, pero querían tener comodidades. Y él dice, mira, las zorras tienen cuevas y todo, pero el Hijo de Dios no tiene donde rescatar su cabeza. El otro dice, déjame, Señor, enterrar a mi padre. Y él dice algo que si un pastor dijera hoy día, nadie va a su iglesia. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es algo bien difícil de entender. Bueno, yo le explico por qué no era tan grave. Lo que estaba pidiendo esta persona era quedarse con su padre hasta que muera. Y una vez que muere el padre, no sé si hace 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, ahí recién iba a seguir a Jesús. Entonces el Señor Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Él no siguió, parece. Pero es bien importante entender la palabra sígueme. El niégate es bien importante. Toma tu cruz, es el sacrificio y es el propósito de tu vida. Y sígame. ¿Qué es sígame? ¿Se acuerdan lo que es en el versículo anterior que les mencioné con Andrés? Que dice, ven y ve. Sígueme es aprende de mí. Constantemente. Ahora, la pregunta sería, Señor, ¿cómo te sigo hoy día? Si estás en el cielo, dice, ¿cómo te sigo? Para eso está su palabra. Para eso tienes esa palabra cortante, más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. Por eso el Señor Jesús, todo lo que insistió es su palabra, que tú memorices su palabra. El Señor Jesús nunca insistió en que tú vayas el domingo a escuchar un sermón, nunca. Porque eso no te va a alimentar, ni te va a cambiar, ni te va a ayudar. Tal vez te vas a sentir culpable, te vas a hacer sentir bien, si puedes. Si tal vez un buen pastor motivador te va a hacer sentir media hora bien. Pero vas a regresar al hogar de donde vienes. Vas a ir al trabajo donde estás. Y eso no te va a servir. Pero estar con Jesús todos los días. Cerrar tu puerta y entrar en la presencia de tu Padre. El que esté en secreto es totalmente diferente. Pero ¿sabes? La vez pasada escuché a alguien que estaba conmigo hablando, un muchacho estaba hablando conmigo y me hacía preguntas y me hacía de todo, y esto ya hace un buen tiempo. Entonces me hacía preguntas y yo le respondía, preguntas de la Biblia y todo. Hace poco estuve en la playa y estaba una pareja sentada, y igual me hacía preguntas de la Biblia y de todo, y qué creo de la salvación, qué creo del otro, y todo, miles de preguntas me hacían la Biblia. Y siempre que estoy con personas, parece que se enteran que soy pastor, y aparte doctor, y entonces me hacen preguntas, o me hacen preguntas de desórdenes, problemas como bipolar, o cosas así, adicciones, o me hacen preguntas de la Biblia. Pero siempre hablamos de la Biblia. Entonces una vez, después de hablar con un muchacho, ¿no? Y comenzamos a hablar bastante de la palabra de Dios, y me dice uno, pastor, usted no lo invitó a la iglesia. Y yo le dije, ¿para qué? Si ya estuvo conmigo. Y él se quedó con una cara, ¿qué? ¿Cómo es eso? Mira, hermano, no es necesario que tú invites a alguien acá. Es necesario que tú le hables la palabra donde estás. Sácame todas las veces en Hechos en que Pablo o Pedro o Jesús, ¿no? Pablo, Pedro o cualquier apóstol invitó a alguien a una iglesia y no aprovechó el tiempo para hablarle la palabra de Dios directamente. Si la persona ya estuvo contigo, ya debe conocer del Señor, porque tienes una carta escrita por el Espíritu Santo y leída por todos los hombres. No, pero en la iglesia está el pastor que da la clase mejor y da mejor entendimiento. Bueno, tú debes tener tanto o más entendimiento que el pastor y enseñar a todas las personas que vayas. Yo siempre les he dicho a ustedes, y por eso es la razón de esta lección, que aprendan del Señor Jesucristo. Si ustedes aprenden del Señor Jesucristo, ustedes me estarán enseñando muy pronto a mí.
Si ustedes aprenden del Señor Jesucristo, donde vayan, van a hablar de Él. Y van a hablar naturalmente. No solamente eso, sino que el Señor mora en ti, tú eres templo del Espíritu Santo, y los demás sabrán que hay algo en ti. No tienes idea cuántas veces he ido a sitios, ¿no? Y disculpen que me ponga como ejemplo, pero me ha pasado, ¿no? Una reunión familiar y viene una persona y me pregunta, ¿qué pasa en tu cara? ¿Por qué tu cara es así? Yo ni entiendo por qué me preguntan por la cara. Está bien que sea un poco feo, pero no, pero ¿qué pasa en tu cara? Y digo, ¿qué? Y yo le vuelvo a preguntar, ¿y qué es lo que pasa con tu cara? Y entonces el señor que me preguntó, que es un gran constructor, me dijo, mira alrededor, estamos en una reunión, como una fiesta, como una reunión, y mira alrededor, y yo miro alrededor, y me dice, ¿qué quieres que vea? Mira, todas las caras o están discutiendo, o están en ansiedad, o están en todo. Tú eres la única cara que tiene paz. ¿Cómo has obtenido esa paz? Lo bauticé a los 2 meses. O sea, tú ni siquiera tienes que hablar. Cuando tú paras con el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que cuando tú estás con Dios y estás en secreto, el Señor te recompensará en público. La gente sabrá con quién has andado. Si yo ando estoy leyendo el libro de Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. No sé si ustedes saben quién es Santiago Ramón y Cajal, pero Santiago Ramón y Cajal, estoy leyendo toda la vida de él. Es un libro en grande, ya estoy casi terminando. Me lo regaló el doctor Graupera, que ustedes lo conocen, Gonzalo Graupera, y me ha encantado, me he enamorado de ese libro. Santiago Ramón y Cajal era un hombre que nació en un pueblito que es chiquitísimo en España. Incluso ese pueblo nadie lo conoce, pero ahora lo conocen porque ahí nació Santiago Ramón y Cajal. Él es el creador, él es el padre de la neurociencia. Él tenía una habilidad que era dibujar, y él dibujó las primeras neuronas. Él es el que sacó la idea reticular. Reticular es que las neuronas son como una tela de araña que se conectan por todos lados y todas partes. No, él trajo y dijo, no, se comunican por medio de axons, se comunican por medio de dendritas. Él trajo todo ese concepto y lo dibujó. Estoy leyendo la vida de Ramón y Cajal. Y lo que he aprendido de Ramón y Cajal es que todos los que anduvieron con Ramón y Cajal, que fueron sus maestros, cambiaron de profesión. O sea, todos los grandes médicos que iban a ser cirujanos, que iban a ser porque él era médico y fue maestro de la Universidad de Valencia y después llegó a ser el principal de la Universidad de Madrid. Pero lo curioso de esto en su historia es que todas las personas que él estuvo al lado, porque siempre tenemos mentores, cuando nosotros vamos a una residencia o vamos a algo, se nos pone un doctor al lado con mayor experiencia y tenemos que aprender de él. Es la manera que se enseña acá, todo lo que es ciencia, lo que es medicina, todo se enseña así. O sea, tú aprendes de un mentor, de alguien. Y él, todos los que tuvieron él como mentor, fueron como él. No querían estudiar otra cosa. Una vez tuve un paciente que tenía una enfermedad bien fuerte. Y a mí me llamó la atención su enfermedad, y porque tenía esa enfermedad tan fuerte, yo lo quise tener más tiempo. Pero le hubiera salido muy caro, digamos, pagar un tratamiento tan largo, así que lo invité y él vivió conmigo 3 meses. 3 meses vivió conmigo. Y yo le estuve enseñando y le estuve hablando y todo. Él ahora es neurocientífico como yo. O sea, tu vida inspira a alguien y ese alguien quiere ser como tú. No sé si me dejo entender en esto y a dónde voy. A dónde voy es que si pasas tiempo con el Señor Jesús, tú vas a querer ser como Él es. Y vas a entender por qué Él murió en la cruz. La Biblia dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y al final, para despedirse de ellos, les dice una verdad que ha afectado mi vida toda la vida. Y por eso para mí no hay mentiritas piadosas.
Para mí no hay mentiritas blancas que siempre inventamos. No, yo prefiero guardar silencio a decir una mentira piadosa o algo por el estilo. O dar con la coba o seguir la corriente. No, es dices la verdad o dices la verdad. Para poder evitar hablar mentiras, tienes que estudiar mucho para saber si lo que has aprendido es verdad o es mentiras. Por eso me hice metaanalítico. Metaanálisis es cuando tú estudias las investigaciones que hay y estudias y ver si le hicieron bien, tomaron bien los recursos, porque muchos dicen, y esto te hace bien, y esta pastilla te hace bien. No, yo tengo que estudiar por qué te hace bien, de dónde salió, que sale bien, y eso es lo que hace el metaanálisis. Igual es en la palabra de Dios. Pero cuando tú andas con el Señor Jesús, cuando lo buscas a Él en la palabra, escudriñas sobre Él, yo te aconsejo esto ya, lee el Sermón del Monte y guárdalo en tu corazón. Te aconsejo, lee Juan y sobre todo del capítulo 13 al 17 y verás y aprenderás del Señor Jesús. Es algo increíble lo que va a pasar en tu vida. Después puedes leer los salmos, porque los salmos los leyó el Señor Jesús y los mencionó. Puedes leer las palabras que el Señor Jesús mencionó en el Antiguo Testamento como Deuteronomio. Si Él mencionó Deuteronomio, entonces lee Deuteronomio. Por eso Deuteronomio llega a ser uno de mis libros preferidos, porque el Señor Jesucristo lo mencionó. Y el Señor Jesucristo dice así, y guarden este versículo porque voy a terminar con este versículo en su corazón. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, vuelvo a repetir, ¿ok? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en mi sermón, en la palabra del Señor Jesucristo. Si quiero buscar una iglesia, si usted quiere buscar una iglesia, busque una iglesia donde le digan que si no lee la Biblia no va a aprender nada. No es cuestión de ir a una escuela dominical, no es cuestión de recibir un versículo, no, es cuestión que usted sea un Salmo 1, que la palabra de Dios es su delicia y la medita de día y de noche. Y no le puedo engañar, si usted no medita hoy día la Biblia de día y de noche y es su delicia, lo que yo debo hablar debe sonar como platillo. No lo va a entender. Porque la única manera de entenderlo es andar con el Señor Jesús. Dice bien claro, escúchame esto ya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. El Señor nunca nos mandó a evangelizar, nunca, pero nosotros todos lo hacemos evangelismo. El Señor nos mandó a ser discípulos y un discípulo va a ser evangelizado, es un hecho. ¿Y un discípulo quién es? Un pequeño tú. ¿Cómo va a ser un pequeño tú si nunca te ve? ¿O cómo puedes hacerte un pequeño Cristo si nunca estás con Cristo? Y la única manera de estar con Cristo es si permaneceres en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué pasa? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Por eso es que hemos creado iglesias en que todo el mundo peca. De lunes a viernes, a sábado, peca, el domingo es limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que no puede dominar sus pensamientos, no puede dominar sus sueños, nada. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado a permanecer en la palabra. Aprender la palabra, que es más cortante, es la espada del Espíritu Santo, la única manera que hace huir a Satanás. Es la única arma que tenemos para atacar. Entonces, no somos verdaderamente sus discípulos. Pero si permanecemos en su palabra, si yo le enseño y le digo, por favor, lea la palabra y lea, medítela todos los días, pero no la entiendo, entonces llámeme para poderle explicar como Felipe. Y vamos a aprender juntos. Pero si usted comienza a hacer la palabra de Dios su delicia y la medita de día y noche, dice, todo lo que hace prosperará. Ahora escúchame esto bien claro, porque dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y ese es el problema. Cuando yo no leo la Biblia,
Creo cualquier cosa que me digan porque es más fácil creerla. Oye, que el rapto, oye, que viene ya el Señor Jesús, que van a construir el templo, que van a hacer el otro, y nos fijamos en cosas que al Señor Jesús ni siquiera le interesó. Porque usted puede leer Mateo 24, la señal del fin. El énfasis del Señor Jesucristo es: conozcan la verdad. ¿Por qué? Porque vendrán personas que lo van a engañar. Mirad que nadie los engañe. Así empieza el discurso de Mateo 24. ¿Y cómo no me van a engañar? Porque he estado con el Señor Jesús. ¿Y cómo he estado con el Señor Jesús? Porque permanezco en su palabra. Leo su palabra. Medito su palabra. Me gozo con su palabra. Me gozo con su presencia. Y dice: y la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? ¿De qué creen que los hará libre? ¿De la muerte en el infierno? No, libre del pecado. Conforme viene la tentación, el Señor mandará la salida. No, pero si todos pecan, entonces no han conocido la verdad. ¿Y por qué no han conocido la verdad? Porque no están en la palabra. Y porque no han aprendido de él. No sé si es claro esto, pero los versículos los pondrá mi esposa más adelante. Pero si usted aprende esto, va a dejar de ser religioso. No le va a gustar a veces, ¿sabes? Porque a veces las personas se mueven por religión nomás y repiten lo que han aprendido. Pero repita usted la palabra de Dios. Porque religión se trata de hacerte a ti, ponerte tranquilo, haciendo el mínimo esfuerzo para que tú seas salvo. Eso no va a coincidir con la palabra de Dios. No vas a poder entender nunca: nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No se puede entender. No, es más fácil: levanto la mano, paso adelante, hago mi oración y ya. De ahí regreso a pecar todo el tiempo y después vengo y me arrepiento otra vez y paso adelante para una consagración. Dios mío, eso está difícil. Ahora, hay personas que viven así, ni los quiero criticar, pero nunca van a tener esa vida y vida en abundancia que el Señor prometió. Te va a ser como algo lejano, algo ajeno, y los problemas van a ser como que te persiguen y te corretean. No vas a poder ser libre de nada. Y esto es, lo prometió el Señor Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, no de Douglas, no de nadie. Seréis discípulos del Señor Jesús y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Si usted sigue leyendo, es bien claro que es libre del pecado. Lee usted Juan capítulo 8 completo y lo va a entender. Dios quiera que podamos poner en práctica eso. Y otra vez, si puede, cuando lee la Biblia, no se olvide de preguntarle: ¿será posible esto? ¿Es así? Es la primera pregunta que le hice al Señor Jesús cuando estaba leyendo Mateo, y llegué a que si alguien te da una bofetada en una mejilla por la otra, dije: no, Señor, yo no voy a hacer eso nunca. Ni por fe, ni nada, ni lo acepto, que reclamo, ni declaro. No, nunca lo voy a hacer. ¿Será posible eso? Y gracias al Señor que me dio hasta sueños sobre eso. Y entendí que cuando aparece el otro galletazo, o sea, hablando en cubano, o sea, la otra bofetada, el Señor para esa mano. Es la fe completa en el Señor. Permanecer en su palabra te hará descansar en Él. Tu discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le deseo esa libertad a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia y te doy gracias, Señor, porque tú estás buscando en estos días discípulos, Señor. Personas que te sigan, personas que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y te sigan. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos y conoceremos la verdad, Señor, y la verdad nos hará libre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu santo sacrificio, Señor, y que se haga una realidad en nuestra iglesia. En el bendito nombre
de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga y ha sido un placer y me despido de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Bye bye.